Buenos días, Aarón. Alfredo, buenos días. El Lobo Reforma, hoy es viernes 6 de febrero y son las 8:15 de la mañana. Aarón, pues lo que se esperaba, la tasa sin cambios, una decisión unánime por parte de la Junta de Gobierno del Banco de México. Y bueno, el reporte de Amazon, que pues también pues estuvo muy observado por los analistas y por los mercados, sobre todo por el tema de la tecnología y los gastos en CAPEX, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, vamos a empezar. ¿Qué pasó aquí? La decisión de política monetaria ayer del Banco de México. Sin ninguna sorpresa, se esperaba que se mantuviera la tasa en el 7%. Se da ese escenario, la decisión es unánime, los 5 miembros de la Junta votaron por esto, después de que el año pasado en todas las revisiones hicieron recortes. Pausan el ciclo, dejan abierta la puerta a futuros recortes durante el año. El mercado sigue esperando 2 recortes adicionales en lo que queda del año, pero pues ayer con una pausa y sobre todo creo que llama la atención un poco el guidance de inflación que da en su comunicado Banco de México, en donde pues dice que siguen existiendo presiones inflacionarias, todo el tema del ajuste del IEPS, los aranceles, y prolonga su objetivo para llegar al 3% de la meta de inflación para 2027. Se esperaba para finales de 2026, se prolonga para 2027. Entonces, pues bueno, Banco de México pausando y vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas para poder hacer el siguiente recorte. Sí, le comenta la gobernadora, es la persistencia en la inflación subyacente, la más difícil de bajar, la que quita los elementos volátiles, digamos, es la más pura. Sí, sí. Y pues sí, el hecho de que la inflación, y lo hemos visto, ¿no? La inflación ha tenido esa dificultad para ceder. Sí. Y bueno, pues hay margen para seguirla bajando, como comentas, durante el año, pero ahorita pues wait and see, ¿no? Sí, de acuerdo. Y ahora hablando de esto de los reportes trimestrales, creo que es bien importante. Tuvimos esta semana 2 reportes importantes de las 7 magníficas, ¿no? Que sobre todo el caso de Amazon de ayer y el caso de Google antier, en donde creo que ya el mercado ya no está viendo los ingresos, sino está volteando más a ver los gastos, ¿no? Sí. Es impresionante la cantidad enorme que están gastando estas 2 empresas en la carrera y en el desarrollo de inteligencia artificial. Ayer Amazon anuncia un pronóstico de gasto de $200 billones de CAPEX para desarrollar temas de sistemas para inteligencia artificial, servidores en la nube y todo lo demás. Y entonces creo que el mercado ya está viendo más los gastos que los ingresos. La acción de Amazon está siendo castigada ahorita en la mañana alrededor de 8 o 10% en el pre-market. Sí, una fuerte caída. Una fuerte caída, mismo caso que se dio para Google. Entonces, todo el tema de inteligencia artificial que hemos comentado varias veces aquí, que está empezando, pero también está empezando a costarle a las empresas una inversión muy fuerte y que tendrán que empezar a demostrar rendimientos pues a la brevedad, porque si no, el mercado seguirá castigando el precio de la acción. Pues sí, y es una apuesta fuerte, sobre todo porque estás tirándole muy a futuro. ¿Qué tanto son a 10 años o a 15 años o a 5 años? Claro. No se sabe el plazo de retorno, ese es el problema. Se sabe la inversión, ¿no? Se sabe que va a ser útil, pero no se sabe el plazo de retorno. Y por otro lado, las capas de manufactura empiezan a preocuparse. La preocupación ya no es tanto si la tecnología va a ayudar o no, sí va a ayudar, pero ahora la preocupación es qué tanto va a afectar esas capas de manufactura tradicional. Claro. Entonces, bueno, pues va a sustituir muchísimas líneas de producción en algunos puntos, en los cuales pues la inteligencia artificial en los procesos pues va a sustituir muchísimo de lo que hoy se hace y que puede afectar seriamente a las industrias y los servicios, ¿no? Claro, y al empleo, ¿no? Vimos esta semana datos de empleos más débiles de lo esperado, de la ADP. El día de hoy se postergó para una semana el dato de las creaciones de empleos no agrícolas. Pero los datos de la ADP mostrando pues, un poquito mayor de debilidad. Ayer también las solicitudes por ayuda de desempleo un poquito más altas del esperado. Entonces, pues bueno, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial va a estar reemplazando a los humanos? Amazon también acaba de anunciar un despido, su segundo despido masivo de gente. Entonces, pues bueno, cada vez la gente se está quedando sin trabajo por la sustitución de temas de inteligencia artificial. Así es, y porque esta nueva dinámica de inversión pues no permite pues que se tarden en hacer este tipo de ajustes, porque puede ser muy catastrófico para las finanzas de las empresas, ¿no? Y también aquí en México, Aarón, comentar, pues siguen las no tan buenas noticias. Ya platicábamos ayer de la inversión fija bruta, salieron los datos que hablan del consumo privado en noviembre. El indicador anticipado de consumo había
pues anticipado que iba a crecer, decreció y este indicador se sitúa en 112 puntos, que es inferior al que se había observado en meses previos. Entonces el consumo, que es o ha sido un combustible importante para el crecimiento en México, pues empieza a flaquear. Sí. Y empieza a flaquear o ya venía flaqueando la inversión fija bruta. Y bueno, y en enero la confianza del consumidor también en México pues se ajusta. Entonces, pues como que las cosas están empezando a comprimirse, pues la inversión y el consumo pues empiezan a flaquear, ¿no? Sí, de acuerdo. Aquí en México pues, vimos un tipo de cambio esta semana donde después de tocar 17.11, 17.10, pues brincó un poquito, se regresó un poco con algo más de fortaleza del dólar después de la nominación la semana pasada del próximo gobernador de la Reserva Federal sobre 17.40. Aquí el IPC en la bolsa acercándose a los niveles de 70,000, ya lo cruzó, no ha cerrado por arriba de esa barrera, digamos que al cierre del mercado, pero intradía ya lo cruzó. Entonces, bueno, creo que interesante lo que pueda venir. Tuvimos una semana de mucha volatilidad con los mercados en Estados Unidos cayendo, sobre todo por estas noticias tecnológicas, y además, pues todo el tema de los metales preciosos y las criptomonedas, ¿no? El oro, la plata, sí, cayendo, ¿no? Cayendo muy fuerte, y las criptos, el Bitcoin tocando su nivel mínimo en los últimos 15 meses. Sí. Ayer tocó 60,000 puntos para después rebotar, ahorita está sobre 67,000, pero bueno, todos estos activos de riesgo, pues, deporte extremo, sí, ¿no? Sí, está con muchísima volatilidad y pues con muchos temores, ¿no? De que pueda continuar ahí. Pues sí, y el tipo de cambio, como comentas, hoy en la mañana, pues peso fortalecido respecto al dólar, sobre todo porque ayer se mantienen las tasas en esos niveles. Sí. Y bueno, pues eso le da cierto impulso a las inversiones locales y pues al tipo de cambio, al peso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa esta semana. Hoy no hay muchos datos económicos en Estados Unidos. La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan más tarde, pero bueno, pues todo apunta a que se están moviendo las variables de forma importante, todas al mismo tiempo, sí. Y eso es muy difícil de predecir qué va a pasar. Lo cierto es que los metales ajustan, sí. ¿no? Volátiles, ¿no? Y bueno, pues las mineras, que aún tienen un desempeño extraordinario, pues seguirán siendo un refugio para inversionistas que buscan poco riesgo, ¿no? De acuerdo. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, Alfredo. Buen fin de semana a todos.